la que se expide una ley de gobierno de coalición. Esta no es la primera propuesta presentada en esta materia, pero estoy segura de que es la primera que tiene como uno de sus ejes rectores a la ciudadanía. Esta iniciativa parte de reconocer que un gobierno de coalición no puede construirse únicamente con el Poder Ejecutivo y con los partidos que están representados en la Cámara. Hoy esa fórmula no está funcionando, primero porque no se ha hecho y segundo porque no está reglamentado el tema de gobiernos de coalición y tercero porque es una fórmula que está siendo excluyente, que está excluyendo a la propia sociedad. Y es excluyente porque nuestra nueva realidad nos obliga a reconocer que existen ciudadanas y ciudadanos que están allá afuera, que no coinciden con el gobierno, pero que tampoco coinciden con los partidos políticos que están representados en el Congreso. Las ciudadanas y los ciudadanos que también tienen ideas, propuestas, que quieren participar en la construcción de políticas públicas y que lo quieren hacer desde el ámbito ciudadano y están en todo su derecho de hacerlo. Hace mucho yo estoy convencida que este país no cabe bajo el manto de un solo partido político y mucho menos bajo la visión de una sola persona. En tiempos de polarización, en tiempos de división, en tiempos donde prevalece el miedo, ese miedo que divide, que somete y que paraliza, necesitamos apostar por la inclusión, necesitamos apostar por unir los extremos y por darle soluciones reales, concretas a la sociedad. Y les quiero compartir algunos datos. El abstencionismo cada día es mayor. Ahí están la participación ciudadana en Oaxaca, que claramente muestra un descontento con las alternativas que habían en la boleta. En Oaxaca llegamos a un 62% de abstención y en promedio las entidades que renovaron sus gubernaturas en este año tuvieron un abstencionismo del 54%. Ese es un mensaje que nos está mandando la sociedad y que todos nosotros como políticos y políticas tenemos que retomar. Yo estoy convencida que nos corresponde dar el primer paso a quienes hacemos política, construir puentes y mecanismos que incluyan la participación ciudadana. Esta iniciativa que estoy presentando, déjenme platicarles, busca construir un camino al diálogo institucional entre gobierno, fuerzas políticas, pero sobre todo un diálogo con la ciudadanía. Ese debe ser, desde mi punto de vista, el punto de partida de todo proyecto de gobierno, de toda agenda legislativa y de toda política pública que se pretenda implementar. Hoy, más que nunca, México nos exige sumar. Desde el gobierno nos venden la idea de que para construir un México mejor debemos estar en un solo bando, que para participar debemos estar de un lado o de otro. Nos venden la idea de que dividir es sumar, y aquel que piensa distinto se le señala como adversario y se le acusa de no querer construir un México mejor. El problema con esta estrategia es que cada vez más el gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos nos encontramos más lejos, nos escuchamos menos, se le abre paso al autoritarismo, al clientelismo político, a esta apatía que no solo se refleja en el abstencionismo, sino en esta especie de resignación que ya permea en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana y pública. No nos podemos conformar. Esta iniciativa parte de la idea de una coalición entre el gobierno, los partidos políticos y la ciudadanía. ¿Y qué se propone? Quiero platicarles. Expedir una ley reglamentaria de los gobiernos de coalición, una figura que ya está reconocida desde el 2014 en nuestra Constitución, que está reconocida, incluso, permítanme decirlo, en la Constitución Política del Estado de México también, y que hoy se convierte en una alternativa de solución. Sí hay salida, sí podemos mejorar
la política y recuperar la confianza y la credibilidad de la gente, que es lo más importante. Se propone también establecer el contenido mínimo que deba considerar un convenio de coalición. Necesitamos darle certeza a la sociedad de por qué Alianza va a votar, como el objeto, la agenda de gobierno, los ejes de acción, los objetivos específicos, la asignación de cargos y las causas de disolución. En concreto, un convenio de coalición, esta transición de alianzas electorales a gobiernos de coalición, tiene que darle certeza a la sociedad de cuál es el programa de gobierno que se va a implementar, de cuál es la agenda legislativa de conjunto que nos comprometemos a impulsar y, por supuesto, de que el mérito valga y el esfuerzo se reconozca, que sean las y los mejores perfiles de una alianza los que vayan a la toma de decisiones. Este convenio y las designaciones de secretarías de Estado deberán ser aprobados y ratificados por el Senado de la República de conformidad con los procedimientos internos. Se establece también en esta iniciativa que hoy someto a consideración del Congreso de la Unión que el gobierno de coalición implique que los miembros del convenio comparten la responsabilidad de los efectos políticos, los resultados del programa de gobierno de coalición y de las políticas implementadas. La sociedad mexicana está harta de ver partidos políticos, de ver políticos que reparten culpas. Necesitamos soluciones. Se establece también que las personas titulares de las secretarías, así como las y los titulares de los órganos de gobierno, deberán contar con experiencia probada de cuando menos 5 años en el ramo al que serán designados. Basta de improvisaciones, basta de cuotas y de cuates. Esta iniciativa también prevé una coalición ciudadana, como les platiqué. ¿Qué implica? Que para la integración del programa de gobierno de coalición se debe garantizar la participación de la ciudadanía, escuchando a todos los sectores, a los campesinos, a los obreros, a los empresarios, a los académicos, a los jóvenes, a los estudiantes, a los maestros, a todas y todos aquellos que deseen participar, aportar su experiencia, su conocimiento y sus ganas de construir un país cada día mejor. Para ello, se habrá de partir de consultas, diagnósticos y evaluaciones de programas y políticas públicas, saber qué funciona, cómo funciona y qué propone la sociedad para mejorar y para poder definir cuáles serán las prioridades. El programa de gobierno deberá reflejar los resultados y prioridades de esta sociedad participativa de los académicos y especialistas y que tengan un espacio de participación activa mediante la figura de consejos consultivos que se hagan valer. Se considera en todo momento que la ciudadanía participe en la planeación, en el diseño, en la ejecución y evaluación de los proyectos aprobados incluidos en el programa específico de cada ramo del gobierno de coalición. Estoy convencida que los grandes enemigos de México son aquellos que están representados en la triple A: el atraso, la apatía y el autoritarismo. Eso es lo que tenemos que combatir y cómo podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo unidos como mexicanos, definir cuáles son nuestras prioridades, definir cuáles son aquellos puntos de coincidencia. Un país polarizado, lo que está ocurriendo hoy en México es que nos está costando el futuro de las próximas generaciones que ya ni siquiera tienen presente. La sociedad debe involucrarse más y nosotros, quienes hacemos política, necesitamos escucharnos más, tener humildad, tener respeto por la diversidad, por la pluralidad que prevalece en el país para poder encontrar las soluciones que México nos está exigiendo. Y finalmente les diría, la división que hoy estamos viendo, que está reflejada, esta polarización social que está reflejada quizá en dos grandes coaliciones, tal vez da votos, pero no da resultados. Y los mexicanos lo que nos están exigiendo hoy son resultados. Pues muchísimas gracias, dejaría hasta aquí mi intervención.